Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yara Ñe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En este curso bíblico estamos hablando sobre el libro de Josué. Estamos poco a poco introduciéndonos. Ahora queremos conocer a estos cuatro grandes personajes importantes, protagonistas, actores en este libro. El primero es Dios, que toma, decíamos nosotros, un protagonismo excepcional, fundamental. En el primer capítulo de por sí, Josué ya nos presenta, este libro de Josué, ¿verdad? Nos presenta a Dios como el protagonista esencial. Incluso nos decía, después de la muerte de Moisés, servidor del Señor, Dios que toma la palabra, es Dios entonces el que dirige la historia. Después vamos a ver con mayor detalle que es Dios siempre el que dirige la historia. Es Dios el que se pone siempre al frente. Es Dios el que llama. El Dios es el que habla. Es Dios entonces el que tiene un protagonismo esencial y fundamental dentro de esta gran historia. Entonces, ordena, anuncia y promete. Ordena, anuncia y promete. Ani que ñanderesa y Ñande Yara hina pe ñanderenoya. Ñande Yara la he ia hina ba epoji yapona hamba eisha boji yapona. A Ñande Yara la omombe ua ñande a pe la anunciar hina. Ha promete ñande ñande ha pe hoy kota upesa piseiteana. Porque upea la seipota. Cuando nosotros decimos eso de esta manera, tenemos que estar muy atentos también, porque algunas palabritas por ahí pueden ser palabras que nosotros le decimos equívocas. Váisela equívocas. Que algunas palabras nos pueden hacer entender otra cosa. De ahí, por ejemplo, sale ñe popular, ¿verdad?
Vea la famoso ñandeyara maje hija, ñandeyara hija picheiteicota. Entonces, después, como es una palabra medio equívoca en su entendimiento, nosotros podemos entender que aquí ya no entra, por ejemplo, la libertad del hombre, ¿verdad? Ñandeyara hija picheicota, etcétera, etcétera. Y ese es el problema serio, sobre todo con los protestantes y las sectas. Porque al tomar literalmente y al leer así, ante los equívocos de cualquier lenguaje, porque el lenguaje tiene palabras equívocas, y entonces uno entiende justamente por eso de una forma errónea, porque después viene y te quiere fundamentar y dice, no, pero en la Biblia está así, se escribe así, dice eso. Después hay otros problemas también dentro de eso, porque están también las traducciones, ¿verdad? Entonces, ante el significado, por eso que es importante una exégesis muy buena, y por eso que el estudio bíblico es muy importante. La exégesis, que quiere decir extraer, entender, saber, eikiana, porque si no es difícil entender. La palabra de Dios tenemos que entenderlo desde su razón de ser, desde la base, desde el cimiento. Bueno, desde ahí entonces vamos a seguir un poco hoy en nuestro curso bíblico desarrollando las características y lo fundamental que Dios nos presenta en sus intervenciones fundamentales. Nosotros decíamos que los narradores, es decir, los que van escribiendo, porque Peña de Juana, una vez es muy fácil decir Dios es el autor de la Biblia, muy bien, Dios es el autor de la Biblia, eso es lo que nosotros sabemos y decimos, en un sentido, en un plano religioso, en un sentido de fe. Pero ¿qué significa que Dios sea el autor de la Biblia? Esa, por ejemplo, ya puede ser una palabra equívoca, porque vos podés entender que Dios es el que vino y se sentó así en un escritorio como yo estoy y comenzó a escribir la Biblia. Ya, Dios es el autor de la Biblia. Ande ya entendemos. Ande ya o guapupepe o ya la y bolígrafo, oye bueno, ojaí, van a tu lado ahí. O como te dice, no sé, en el libro del Éxodo, ¿verdad? Cuando dice que Dios escribió en la piedra, ¿verdad? Y le entregó a Moisés las tablas de la ley. Y entonces, el que no es capaz, ¿verdad? Como muchas veces los protestantes no son capaces, parece de mirar un poquitito más allá en el sentido profundo y se te queda en el literal. Dios escribió. Esa, Eremiche, explícame. No, y Dios escribió porque la Biblia dice, no, y yo, ¿viste? Entonces, ese ya se vuelve fundamentalista cuando ya no tiene una capacidad de razonar y de mirar qué hay detrás de eso y qué es lo que está queriendo decir como fundamento, ¿verdad? El fundamento tenemos que mirar y el mensaje después, porque todo eso te va a llevar a un mensaje. Entonces, que Dios haya escrito la Biblia, sobre todo está significando que el que escribe, el autor sagrado, la tradición, que es la transmisión de una comunidad que reflexiona, que piensa, entonces se pone a escribir, pero ¿con qué criterios? Con el criterio de que yo estoy pensando desde la inspiración de Dios, que Dios utiliza entonces, ¿verdad?, mis capacidades, todo lo que yo soy, para transmitir su mensaje. Y entonces que Dios sea el autor quiere decir que yo, el autor sagrado, lo está escribiendo y lo está reflexionando desde el pensamiento de Dios, desde esa inspiración que se está recibiendo de Dios. Y eso significa entonces que Dios haya escrito la Biblia. Entonces tenemos que estar muy bien atentos, porque algunos piensan que Dios escribió la Biblia, pero así tal cual, ¿verdad? Así tal cual, como que yo me siento hoy y escribo aquí con un bolígrafo, ¿verdad? Y no es eso, sino que el escribir quiere decir que el elemento fundamental sobre quién se está escribiendo, quién es la razón hacia dónde yo me estoy dirigiendo, quién es el fin último hacia quién yo me estoy dirigiendo como escritor. Ciertamente que todos estos escritos van en función de la comunidad, decíamos, del hombre, de la felicidad del hombre, pero mirado todo desde Dios, o sea, la razón esencial y fundamental de estos escritos lo encontramos desde Dios. Es el gran misterio, ¿verdad? Y este es el misterio de fe. Este es el misterio de fe, que nosotros entramos en ese plano. Esto es lo que Dios nos comunica. Bueno, vamos a seguir un poco. Decíamos que los narradores subrayan su acción en Josué al que engrandece. Dios engrandece.
Esa es una característica importante. Vamos a mirar un poco en el capítulo 4 de Josué. Por favor, miren, capítulo 4, versículo 14, ¿verdad? Cuando pasan el río Jordán. Entonces le dice, aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. El 4.14. 4.14 entonces es el hecho de que Dios engrandece a Josué. Y eso se subraya. Entonces el protagonista, ¿quién es? El protagonista en este momento es Dios. Y Dios, que es el protagonista, quien dirige la historia y da las órdenes y anuncia y qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, ahora entonces también le da toda esa autoridad, lleva toda esa autoridad sobre Josué. ¿Qué les parece? Es como, no sé, que a mí un día me llama el Papa Francisco y me dice, bueno, usted desde hoy va a ser mi representante para tal cosa ahí en el Paraguay. Usted, cada vez que usted dice algo, entonces, o cada vez que yo quiero comunicarme, no sé, sobre tal cosa, quiero comunicar tal cosa, yo le voy a llamar a usted y usted. Y entonces sale un decreto y nombran y dicen ahí, entonces el padre Cabaña va a anunciar y va a hablar. Entonces es Francisco el que está hablando, ¿entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí? Engrandeció. Y entonces, claro, se está ahí allá. Yo ya no digo más, no, vean para ir cabañas de las ellas, para ir cabañas de las ellas. No, las más para ir cabañas de las. ¿Quién es? Ahora entonces está nada más y nada menos que representando a alguien, ¿verdad? Alguien muy importante. Y entonces, ciertamente todos paran la oreja porque dicen, no, el Papa Francisco la ellas. Entonces, qué interesante. El autor sagrado, entonces, con eso, ¿qué está diciendo? Está diciendo que todo lo que Josué está transmitiendo no es que él lo está inventando por sí mismo, sino que es porque Dios le está teniendo como su servidor. Y entonces eso es lo que él está transmitiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios,
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos presentando a los personajes más importantes de este libro. Son 4, decíamos: Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Los 4 personajes protagonistas de este libro. Y detrás de estas relaciones, intervenciones entre ellos, entonces, encontramos la teología del libro. Ahora nosotros estábamos subrayando y decíamos esa acción de Dios en Josué. Dios que acciona, pero de una manera, el primero de engrandecer, decíamos. El capítulo 4, versículo 14 de este libro nos dice que una vez que realizó todo, que cruzaron el fin del paso del Jordán, entonces al final dice: aquel día el Señor engrandeció a Josué. Dios engrandeció a Josué. Josué, que le está representando, Dios el que dirige al pueblo, le hace pasar, pero hoy mantenango alguno lleva la agua oñe moipe tendo taisha. A ver, Josué ina la tendota. El oñe moina en donde pecuera. Ahí yo, dale, ya saque, ya jaque. Vea que ya, vean de yara y de ina. Entonces le engrandeció. Entonces todos le escuchan. ¿Pero por qué le escuchan? Y porque él está representando nada más y nada menos que a Dios. Dios el que le está transmitiendo las órdenes y él luego se las hace conocer al pueblo. Luego, otro elemento que lo engrandece también y que lo pone de una manera muy elevada a Josué es el hecho de que Dios verdaderamente está en él. Vamos a mirar un poco en el capítulo, anoten ahí, 6:27. Entonces, en el 6:27, la maldición sobre Jericó, nosotros encontramos aquí, después de que hayan destruido estas murallas, dice: el Señor acompañó a Josué y su fama se extendió por toda la tierra. De nuevo, entonces, se dan cuenta, cuando alguien te dice: el Señor acompañó a Josué, el Señor entonces le dio el poder a Josué. El Señor le puso ahí verdaderamente a Josué para levantar. Acompañó a Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Esto nosotros encontramos en el versículo 26, que es la maldición sobre Jericó. Entonces ellos giran en torno, caen los muros, en fin, hacen todo lo que Dios les pide y matan a todos los habitantes, etc. Solamente queda la familia de Rajá. En el 26 dice: en aquel tiempo Josué hizo pronunciar el siguiente juramento delante del Señor: maldito el hombre que intente reconstruir esta ciudad de Jericó. Pondrá los cimientos sobre su primogénito y colocará las puertas sobre su hijo menor. El Señor acompañó, es decir, que estuvo con él. Esta es la otra característica que el autor sagrado nos quiere mostrar, transmitir: el elemento teológico y al mismo tiempo elemento pedagógico que nos está dando a conocer a nosotros, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos entender este elemento fundamental. Por otra parte, escucha su voz, es decir, que Josué también se pone, ¿verdad?, en manos del Señor. Vamos a mirar un poco en el versículo 14, justamente dice: jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Lo importante es esto: Peñán de Yara. Imagínense, Dios mismo, porque estamos hablando del protagonista Dios. Y el protagonista Dios en este caso escucha, imagínense, y obedece, nada más y nada menos que a un hombre. Y por eso te dice el autor sagrado. Se dan cuenta que es una manera de engrandecer, una manera de ponerle ahí. Es como decir, no sé, alguien me llama un gran personaje, y me dice: che, Pei Cabaña, te quiero pedir un consejo. Y me dice: mira, si te consejo. ¿Entendiste? Entonces ese gran personaje yo le doy un consejo ante tal situación. Mira que hay mucha pobreza ahí en Concepción, en Boriajú, la gente. Pei Cabaña de mina siempre, él ya tú ya, po. Interesante. Y ahí entonces yo utilizo
todo lo que yo sé, mi conocimiento, que esto, que aquello, o le llamo a la gente especialista que sabe la situación y después le respondo, che, fulano de tal. Entonces, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer tal y tal y tal cosa. Entonces uno dice, imagínate un poquitito, a través de él entonces se pudo vencer esa pobreza, a través de él se pudo hacer algo bueno con la gente, ¿entendió? Y eso es lo que entonces aquí te está queriendo. Es una forma, ¿verdad?, de engrandecer, de hacer sobresalir la figura de Josué, de darle la importancia necesaria y fundamental aquí a Josué, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad? Y por eso que le está poniendo ahí bien al tapete, le pone bien arriba. Entonces dice ahí en el capítulo 10, ¿verdad? Escucha su voz por una parte y luego también realiza, ¿verdad? Realiza, porque recuerden que el Shema Israel, el escuchar la voz de alguien, yo puedo escuchar la voz de Dios o puedo escuchar la voz del pueblo. Y en la medida en que yo escucho la voz de Dios, entonces yo realizo, que quiere decir obedezco. No es que simplemente es como un oír, hoy que hablan, no sé, pero otro a pesar, no, sino que aquí realmente está significando escuchar, atender, concentrarse, saber, querer qué es lo que Dios me está diciendo. Y desde ahí entonces yo puedo transmitir también. Desde ahí entonces yo puedo decir, ¿por qué? Porque estoy asesorado, porque sé cuál. Y aquí escucho, Dios le obedeció, Dios le obedeció. Dios siendo mucho más importante, sin embargo le escucha, nada más y nada menos que a Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Mighty to save, you shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro, la teología de Josué. Qué hermoso este libro. Ahora estamos mirando a los protagonistas: Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Y ahora decíamos que sobre todo los narradores subrayan la acción de Dios sobre Josué. Es decir, Dios en su accionar, Dios en lo que está haciendo y diciendo,
le da mucha importancia, le está realzando por una parte, ¿verdad?, a Josué, lo está engrandeciendo. Y eso lo dice porque está con él. Yo estoy contigo. Cuando se destruyen las murallas de Jericó, el capítulo 6, 27 decíamos, entonces te vuelve a decir, él está verdaderamente con él. Luego escucha su voz, es decir, openáese, en el capítulo 10, versículo 14. También entonces encontramos lo mismo. Su acción también afecta especialmente al propio pueblo. La acción entonces de Dios. Ahí está la relación, como decíamos, Dios, Moisés, Dios, Josué, Dios, el pueblo. Entonces la acción, el accionar de Dios afecta al propio pueblo, al que juró un castigo que se ha cumplido. Él juró un castigo. Vamos a ver un poco en el capítulo 5, versículo 6, nosotros encontramos lo que le había dicho Dios, ¿verdad? Y entonces juró un castigo. Porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, o sea, el tiempo suficiente para que desapareciera la nación entera con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Como ellos no escucharon la voz del Señor, el Señor juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a darnos, de acuerdo con el juramento que hizo nuestros padres, esa tierra que emana leche y miel. Hasta ahí, ¿verdad? Este versículo que es muy interesante. Pero vuelve a decir, porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años. ¿Por qué 40 años? Fíjense que el número 40, ¿cuántas veces nosotros hemos explicado dentro de la numerología bíblica que entra el aspecto cabalístico, ¿verdad? O sea, la explicación, el significado. El significado cabalístico dentro de la Biblia es muy interesante. El 40 está queriendo decir toda una generación, toda una vida. Por eso después te dice, porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años. O sea, el tiempo suficiente para que desaparecieran. En síntesis, para que se murieran todos. La nación entera, con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Eso nosotros ya estudiamos. Los que quieren pueden volver a este gran estudio que hicimos sobre el libro de los números. En el libro de los números encontramos esa lucha, esa pelea. Encontramos en ese libro muy interesante del Antiguo Testamento cómo se va presentando la muerte de todos los que salieron de Egipto, ¿verdad? Porque en un momento desobedecieron y no tuvieron la fe suficiente en el Señor. Pero sobre todo en el capítulo 32, que nosotros encontramos ya en el libro del Éxodo. Eso más todavía nos está diciendo. El famoso pecado de idolatría del becerro de oro. Es decir, ¿se acuerdan? Ese tienen que volver ustedes hasta el Éxodo. Vuelvan y busquen ahí en nuestra biblioteca de YouTube. Ahí van a encontrar todos los estudios que tenemos aquí, todo lo que estamos haciendo en nuestro curso bíblico de 1 horita de cada día. Entonces, encontramos ahí en el capítulo 32 del Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando Josué, justamente Josué, está con Moisés, ¿verdad? Pero es Aarón el que se equivoca, ¿verdad? Porque el pueblo viene y le pide y Aarón responde y dice, pues ya puedo. O ya puedo, el becerro de oro. Pero después cuando se baja ahí Moisés y le encuentra al pueblo entre danza y esto y aquello, detrás del becerro de oro, entonces monta en cólera. Pero ahí había una frase muy interesante, más o menos que ahora nos vuelve a decir, ¿verdad? Porque el pueblo dice caminó en forma equivocada, porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, el tiempo suficiente. Bueno, el tiempo suficiente, eso ya es el castigo, ¿verdad? O sea, Dios le castiga y le dice, 40 años ustedes van a estar por el desierto. Eso es porque los espías también que fueron allá y despreciaron, no quieren pelear, no quieren conquistar la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Es como un desconfiar de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y así, una desconfianza total contra Dios. Eso es lo que se le llama después la murmuración.
justamente ahí todo un pasaje, ¿verdad?, que te habla de la murmuración del pueblo contra Moisés muchas veces, ¿verdad? Pero que en el fondo es contra Dios, están murmurando contra Dios, no están confiando en el Señor. Si Dios fue el que va a actuar allá, pero no confiéis, no confiéis. Y ahí comienza la murmuración. Bueno, es simplemente para ir entendiendo todo este camino y toda la significancia posible, ¿verdad?, de entender. Aquí te dice directamente que los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, el tiempo suficiente para que desapareciera la nación entera con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Como ellos no escucharon la voz del Señor, ¿viste? No escucharon. No penáis ese. Entonces, ¿qué pasó al no escuchar la voz del Señor? El Señor juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido. Bueno, aquí encontramos siempre, estamos sobre el protagonismo de Dios, lo que está haciendo. Vamos a ir un poquitito más. Esta es entonces la oferta de Dios en su acción para con el pueblo, que jura un castigo a aquellos que no lo cumplen. Después también vemos una bendición plenamente realizada. Eso encontramos ya en el capítulo 21, el versículo 44 nos dice lo siguiente: el Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado por sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. ¿Se dan cuenta? El Señor entonces es el que tiene aquí la autoridad máxima. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar.
Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe.
será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso, tan lindo de Josué. Josué que nos presenta ahora a este personaje number one que es Dios. Dios el que dirige la historia, Dios el que conduce la historia del pueblo. Y leíamos y decíamos que Él había jurado también un castigo a aquellos que no lo cumplen. Bueno, pero después también estábamos viendo que hay una bendición plenamente realizada en el capítulo 21, 43. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. Y el 44, que también ya leímos, el Señor Dios les dio la paz en todas sus fronteras como lo había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. ¡Qué bueno! Aquí entonces está uno de los elementos esenciales y fundamentales. Bueno, vamos a ver algo más aquí. Tenemos también la lucha en favor de Israel. Es decir, Dios que lucha en favor de Israel. Vamos a mirar el capítulo 10, cómo se nos presenta. Un Dios entonces que no abandona a su pueblo, pero sobre todo que lucha también a favor de su pueblo. El versículo 14 y luego el versículo también 42. Dice de esta manera: jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces que el Señor mismo está combatiendo a favor de Israel. No llevo mi niña, lleva protagonismo fundamental y esencial de parte de Dios. Es el que guía entonces, el que está al frente. Él atendo taina. Él es el buen pastor. Hemos reflexionado también en estos días nosotros, ¿verdad? Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Bueno, por otra parte, una vez que le promete, también el Señor nos da la tierra. En el capítulo 21, versículo 43, encontramos que el Señor les da la tierra. Así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. Tomando posesión de él y lo habitaron. Y luego tenemos el otro elemento que es el descanso de los enemigos. Descanso de los enemigos. El Señor, ahí está, les dio la paz en todas sus fronteras. Esto ya hemos leído para otra oportunidad, como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío, porque todas se cumplieron. Entonces se cumplen, plenamente realizada. Luego también tenemos el descanso de los enemigos, que es lo mismo que hemos escuchado, ¿verdad? Entonces el descanso de los enemigos. El 21:44, que ya hemos leído, ¿verdad? Después 23:1, vamos a mirar un poco el 23:1 que aún no hemos leído, cuando ya hacía mucho tiempo que el Señor había concedido la paz a Israel, librándolo de todos los enemigos que tenía a su alrededor. Dios de nuevo, protagonista. Dios es el que da la paz,
Dios el que da la serenidad, Dios es entonces el que está dirigiendo la historia de Israel. Es que porque es entonces el Señor el que le da la paz, es Dios el que le da la serenidad, el Dios entonces el que va encaminando toda su vida. Entonces, en realidad el autor de estos libros bíblicos del Antiguo Testamento, según los estudios nos dicen que es una escuela deuteronomista, así se le llama. Es un nombre ficticio, ciertamente, escuela deuteronomista. Como también todo lo que va apareciendo, ¿verdad?, son elementos más bien de estudios profundos que después, entre comillas lo digo, se les va bautizando con ese nombre. Se dice una escuela deuteronomista una vez que uno va encontrando elementos que se concatenan con el pensamiento del libro del Deuteronomio. A esto se le llama entonces la escuela deuteronomista, y ya nos dimos cuenta que no está simplemente en el libro del Deuteronomio, sino que el libro del Deuteronomio es simplemente un compendio desde una visión deuteronomista. Pero en realidad, ¿verdad?, detrás de todo esto no está simplemente entonces el autor deuteronomista, sino que detrás de esto también nosotros tenemos nada más y nada menos que a toda la reflexión de una comunidad que entiende que Dios está siempre presente. Eso es lo que ellos quieren decir, ¿verdad? Y después entonces ellos le ponen el nombre. Bueno, esto se llama una escuela deuteronomista por las características y los parecidos con ese libro del Deuteronomio. Pero tenemos toda una teología, quiere decir que tenemos desde el Génesis en adelante, ¿verdad? E incluso yo me arriesgo a decir que casi toda la Biblia, ¿verdad?, por el pensamiento, la influencia que ha dejado esta escuela deuteronomista en la construcción, la elaboración y el modo de ver y el modo de pensar de la Biblia, el modo de pensar de la Biblia, o las características esenciales, el eje conductor. Nosotros, según von Rad, le decimos, ¿verdad?, la historia de la salvación, pero la historia de la salvación narrada con un pensamiento deuteronomista. Por lo menos esas primeras partes nosotros sabemos muy bien, hasta el Eneateuco decimos, porque son los 9 primeros libros, el Pentateuco más los 4, por lo menos sabemos con una certeza bastante entonces bien demostrada que estos 9 libros, tanto, ¿verdad?, comenzando con el Génesis, el Éxodo, el Levítico, después ya tenemos los Números y luego el Deuteronomio, los 5 primeros libros que es el Pentateuco, que sigue con Josué, que estamos estudiando, Jueces, Samuel y Reyes. Hasta ahí entonces hacemos 5 y 4, 9, ¿verdad? Estos libros se nos presentan, pero así claramente, con una tendencia y sobre todo con una manera muy importante, ¿verdad?, de transmitir su mensaje. Una manera muy importante de darnos a entender que esta escuela deuteronomista tiene una manera de pensar, una forma de pensar, y a eso le llamamos escuela deuteronomista. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, mirando un poco otra de las características. Ya dijimos que es Dios quien lucha en favor de Israel, le da la tierra, le da el descanso de los enemigos. Y de esta manera nosotros podemos decir que se cumplen todas las promesas. De forma muy distinta afecta esta acción a los pueblos enemigos, ya que los destroza. Bueno, volveremos a hablar sobre esto, queridos amigos. Vamos concluyendo por el día de hoy. Estamos estudiando la teología del libro de Josué. Que el Señor nos bendiga, nos ilumine, nos dé la fuerza que necesitamos y principalmente que podamos entender siempre, descifrar, entender la teología que el Señor nos transmite a través de los textos bíblicos. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.